Buenos días, chicos. Es un gusto saber de ustedes nuevamente. Que Dios me les bendiga y me les guarde siempre. Vamos con el segundo tema de la semana del 20 al 24 de julio. Es una bendición, como les digo, estar con ustedes nuevamente, poder que ustedes me puedan ver por este medio. Y la verdad es que cada día son nuevas las misericordias de Dios. Vamos a ver el siguiente tema, que es aspectos involucrados en el proceso lector. El primer tema del día el lunes fue la lectura como comunicación, ¿verdad? Cómo nos comunica, cómo nos enseña, cómo nosotros percibimos aspectos importantes de las lecturas que nosotros hacemos. Ahora vamos a ver aspectos involucrados en todo el proceso de lector, paso a paso. Entonces, ven la pantalla allí el lector y el texto. El lector debe tener habilidades psicolingüísticas, conocimientos previos acerca del tema, eventos del texto, el género y la estructura del texto, si es un género lírico, si es un género dramático, género narrativo, factores motivacionales que le motiva al lector a leer, estrategias metacognitivas, las estrategias que se utiliza el lector al momento de comprender el texto. Y el texto debe ser un contenido temático, un contenido estructural, debe estar adecuado al nivel del estudiante, debe de ser significativo a la lógica y a la psicología del estudiante o del lector, debe de tener un formato adecuado y debe tener ayudas y señalamientos en base a la edad del lector. También tenemos las características de un buen lector, que debe de tener un buen lector al leer, como por ejemplo al momento de que usted va a leer las lecturas de la plataforma de Lectópolis. Lee habitualmente en silencio, pero también puede oralizar si es necesario. Generalmente muchas personas leen en silencio, pero otras necesitamos leer en voz alta para que el contenido quede impregnado en nuestro pensamiento y podamos analizar mejor. Lee con rapidez y eficientemente. Hace fijaciones amplias, rápidas y selectivas. No lee el texto letra por letra, sino ni silabeando, ¿verdad? No vamos a decir ma. Tenemos que leer correctamente. Lee de acuerdo con la situación, el tipo de texto y su intención. Sabe elegir las estrategias adecuadas para poder leer en cuanto a la situación. Es capaz de comprender el texto leído y distingue las relaciones existentes entre las informaciones del texto. Comprensión lectora, conocimiento lector, proceso lector, objetivo del lector, características del texto. El proceso lector, conocimientos cognitivos, metacognitivos y lingüísticos. Características del texto, el tipo del esquema que tiene el texto, la temática o el tema en que está basado el texto y el nivel de dificultad que tiene el texto. Los objetivos del lector, metas y planes, cuál es su objetivo, la motivación que él tiene para poder leer y las intenciones y propósitos que tiene el lector. Conocimientos del lector, declarativos, contenidos, las actitudes, los esquemas, los modelos mentales que hace el lector en su mente, tanto en su mente como también en una hoja aparte, y dominio lingüístico, ¿verdad? El proceso de lector antes de leer. Determinar el propósito de la lectura. ¿Cuál es el propósito de la lectura? Usted va a leer la Biblia. ¿Cuál es el propósito? Aprender a ser más como Cristo, como el carácter cristiano, ¿verdad? Activar saberes previos. ¿Qué sabemos antes del texto, verdad? Usted lee el texto y ¿qué sabía antes? ¿Y qué va a aprender después, durante y después del texto? Planeamientos e hipótesis. ¿Qué es lo que usted piensa acerca del texto, verdad? En cuanto a sus observaciones, en cuanto a su subjetividad, en cuanto a la observación que usted hizo en el texto. Durante la lectura, formular hipótesis, formular preguntas sobre lo leído, bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué era esto? ¿Qué era lo otro? Inferir en el significado de las palabras. Si usted no conoce el significado de una palabra, tenemos el diccionario para poder ir a buscarla y entender el contenido. Porque es que si no entendemos las palabras, no vamos a entender el contenido. ¿Cuál es el objetivo del texto? No va a ser el objetivo claro, puesto que no sabemos qué significa alguna palabra. Explicar textos, iconos y gráficos. Usted puede hacer sus gráficos, sus mapas mentales, sus diagramas de Venn en cuanto al texto que leyó. Parafrasear en voz alta y crear imágenes mentales para visualizar descripciones o similar ciertas características en cuanto a ciertos textos. Y después el lector debe tomar una postura frente al texto,
contrastar sus hipótesis con las hipótesis que tenían, elaborar ya resúmenes gráficos, organizadores gráficos ya aquí, claros y precisos después de la lectura, formular y responder preguntas, realizar actividades que evidencien la comprensión lectora, como comprensiones lectoras, realizar actividades complementarias y de refuerzo a la lectura y escritura, ¿verdad? Por ejemplo, textos argumentativos que en este caso, valga la redundancia, argumenten el texto que usted leyó. El proceso lector tiene un enfoque tradicional y una concepción actual. El enfoque tradicional era comprender un conjunto de habilidades que había que enseñar, decodificar, encontrar secuencias de acciones, identificar la idea principal. Ahora, la concepción actual del lector es leer, es interrogar activamente un texto, construir su significado propio, dar su significado propio, basarlo en las experiencias que usted ha vivido, relacionarlo con las experiencias que usted ha vivido, esquemas cognitivos, propósito del lector que debe ser aprender, construir su propio aprendizaje para que le ayude a resolver problemáticas de la vida real. ¿Qué propósitos tiene el plan lector? Desarrollar hábitos de lectores, el momento o la animación de la lectura libre, recreativa y placentera para la cual se considera todo tipo de textos motivadores. Desarrollar capacidades comunicativas relacionadas con la comprensión lectora. Incluso cuando nosotros leemos, jóvenes, tenemos un léxico más completo, más avanzado, más desarrollado. El texto de tipo con descripción, narración. En este caso también nos ayuda la práctica de gráficos, cuadros, tablas, mapas, diagramas. Incluye la lectura como intencionalidades diversas, públicas, adicionales, prácticas en distintos contextos, en el desenvolvimiento del lector en diferentes contextos. Entonces, generalmente el proceso de lector es bien importante, jóvenes, dentro de la lectura. Y en la clase anterior veíamos cómo la lectura comunica información. Entonces, aspectos involucrados. ¿Cómo es que la lectura ayuda al estudiante a construir su propio aprendizaje, a obtener diferentes conocimientos, saber un poco de todo? Y es lo que hablábamos con ustedes en la clase anterior, ¿verdad? Realmente debemos también de conocer el significado de las palabras para poder comprender el contenido, para poder comprender la finalidad del texto. Entonces, el proceso lector es bien importante, el antes, el durante y el después. ¿Qué aprendimos? ¿Qué quiero aprender? Generalmente cuando vamos a leer debemos decir, ¿qué quiero aprender? ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirvió? Ahí cabe el principio, el valor, perdón, de la sabiduría, que depende de nosotros aprender o no aprender. Yo siempre recomiendo el libro que usted debe leer, es la Biblia, donde encontramos principios y valores que nos rigen y nos guían para la vida diaria. Ha sido un gusto, jóvenes, que Dios me les bendiga y me les guarde siempre.